a fondo. Bueno, como ya saben, Cuba destituyó al ministro de Economía, al de la Industria Alimentaria y a la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. El régimen le llama a eso movimientos de cuadros. Todo ello tras poner un freno a la subida de precios a la que Díaz-Canel pues se resiste a llamarle paquetazo, y cancelar las asambleas populares para discutir las potenciales reformas y contrarreformas. Muy buenas noches a todos ustedes, ¿cómo están? Bienvenidos a Fondo. Muy bien, nos acompaña Sergio Comas para leer en líneas y entre líneas lo que se dice en Cuba. Buenas noches, gracias por la invitación, Cao. No, gracias a ti por venir. Vamos a empezar con la televisión cubana anunciando, no sé, se puede decir el despido o como tronaron, es un término que se usa en Cuba, a Alejandro Gil. Si lo tronaron o no, también lo vamos a averiguar. Nota oficial. El Consejo de Estado, a propuesta del presidente de la República y previa aprobación del Buró Político del Comité Central del PCC, acordó realizar los siguientes movimientos de cuadros. Liberar de sus responsabilidades como viceprimer ministro y ministro de Economía y Planificación al compañero Alejandro Gil Fernández. Designar como ministro de Economía y Planificación a Joaquín Alonso Vázquez, actual ministro presidente del Banco Central de Cuba. A ver, esto es, sigue la extensión. Vamos a poner una gráfica de cuáles son los destituidos y cuáles son los designados antes de entrar en el análisis, ¿no? Ya vimos el anuncio en la televisión del ministro de Economía y de Finanzas, Alejandro Gil Fernández. Y mientras buscamos esa gráfica para poner los otros nombres, mi primera pregunta sin duda es: ellos dicen que lo liberan de sus responsabilidades, pero no le anuncian una nueva responsabilidad. No. ¿En el lenguaje cubano eso tiene algún significado especial? Ese es vulgarmente el típico truene, porque cuando la persona se queda dentro del sistema de responsabilidades, generalmente se dice en una coletilla que tendrá otras responsabilidades dentro del Estado o del partido. Este hombre ha sido liberado, o sea, se santiago como viceministro del Consejo de Ministros y como ministro. Muchos analistas, entre ellos algunos que escriben en las redes sobre temas de Cuba muy puntuales, habían anunciado que Gil era una muerte anunciada, pero no se esperaban que tan pronto se haya anunciado este paquete lo quitaran tan rápidamente. Lo que ha ocurrido es que ellos tienen un termómetro para medir el nivel de descontento, y eso se hizo primeramente en noviembre, cuando se suspendió las primeras asambleas del Poder Popular, donde se recoge el sentir de la gente. Eso ocurrió en noviembre, cuando hubo una crisis energética tan grande que se justificaron en eso. Pero ahora mismo, al anunciar el paquete, han suspendido nuevamente la rendición. ¿Por fin lo anunciaron o no? Porque estaban posponiéndolo. No, sí lo anunciaron el paquete, pero básicamente estas instituciones te dicen que se va a reschedular esa aplicación. Ajá. Esto lo que significa básicamente que ellos lo harán no con la premura que quieren, y han sacrificado estos cuadros porque el nivel de desasosiego que hay en la gente es muy grande. De hecho, recuerda que Díaz-Canel, una vez que se anunció el paquete, se preocupó tanto que ha hecho un recorrido por toda Cuba que ha terminado en Santiago de Cuba. Pareciera que Díaz-Canel fue recogiendo provincia por provincia el sentir de la gente. Sacaba hasta una libretica y tomaba notas, pero realmente los más de 12.000 delegados municipales a las asambleas fueron liberados de sus trabajos para que convencieran a la gente. Eso no fue una tarea de convencimiento, fue un servicio, vamos a decir, de inventario para saber cuál era la opinión de la gente, y ese resultado le dio al partido. Fíjate que se reúne el Buró Político para esto, que no era el momento de hacerlo. Realmente no es el momento para hacerlo, porque el paquete económico. Sí, el paquete económico va a ser muy fuerte, y por ejemplo Pedro Monreal, Pavel Vidal, la gente titular, como digo, de la economía cubana que estudian esto, saben que el efecto transversal es que se va a empobrecer más la gente y que toda la carga de esta subida de precios va a caer en los productos y va a haber una revaluación. De hecho, hoy estamos hablando aquí y se ha disparado nuevamente el dólar y el euro. A ver, en el caso de Alejandro Gil no podemos decir esa frase de en realidad cayó para arriba. ¿Tú crees que ha sido, no?
Yo no lo creo. Yo creo que pueda retornar a sus funciones anteriores. Este hombre fue el director de Puerto La Habana. Es un ingeniero en transporte de carga marítima. Vivió en Inglaterra, tiene formación académica y empresarial, habla inglés. Y yo espero que su hermana, la famosa locutora de La Gran Escena, está muy preocupada con el destino de este hombre. Y yo lo veo prácticamente viviendo fuera de Cuba dentro de unos años. ¿La hermana vive fuera de Cuba? Vive fuera de Cuba. Ah. Entonces podemos decir que este hombre fue purgado o, como se dice en el lenguaje popular cubano, fue tronado de verdad. No es que, recuerda, no es que lo están moviendo y que se puede caer. Claro, recuerda que este es el ministro de las malas noticias. Este hombre se monta en la tarea de ordenamiento que le dejó Marino Murillo, a quien le costó la cabeza también. Es el artífice de las 72 tiendas en moneda libremente convertible que se iban a utilizar para recaudar divisas y mejorar las tiendas, y nunca llegó eso. Las tiendas de moneda nacional literalmente desaparecieron y se vaciaron a causa de esto. Y después es el artífice de la llamada inflación de diseño. O sea, esta crisis de diseño no pudo ser controlada, o sea, todos sus pronósticos fueron fallidos. Desde luego, él es la cara, no se trata de un hombre, se trata del sistema. Quitar a Gil nos va a decir ahora dentro de unos días que nada se arregla. ¿Y qué sabes de la persona que le sustituye, que es Joaquín Alonso Vázquez? No, como ese cuadro no lo conozco mucho. No. Pero ese hombre trabajó en Cadecas y en el banco. Es el hombre que me imagino que es la persona que va a jugar un papel importante en lo que ellos llaman el diseño, el control del mercado cambiario, que eso es lo que viene ahora. Entonces, destituido Alejandro Gil Fernández y designado Joaquín Alonso Vázquez, que me dices, pero no es tan joven, no es joven, porque tú dirías, si fuera una gente joven, parece hasta mayor. Ahora, el régimen castrista, porque veo que también al ministro de Industria de Alimentos, que es Manuel Santiago Sobrino Martínez, Ese hombre se lleva sobre sí unas historias muy tristes. Este hombre se hizo notable en el 20 cuando anunció una masa cárnica compuesta de gallinas decrépitas y tripas de puerco. Este es el de las gallinas decrépitas. Este es de las gallinas decrépitas. Y decir que el pan tenía óptima calidad. Es decir, que con se va un hombre, el que comía él, ¿no? Es un hombre completamente folclórico y la gente, popularmente la gente tomó de buen agrado esa destitución. Ajá. Y la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba Rosa Pérez Montoya. Esa es una institución que yo no estoy informado de por qué razón. Llevaba 11 años en el cargo. Ajá. Y básicamente Díaz-Canel lleva años hablando de ciencia y tecnología aplicada a la economía de Cuba. No sé qué pretenda con esta nueva designación. Eduardo Martínez Díaz, el que le ha sustituido. Ahora, a ver, estas purgas de mayor o menor importancia la hemos visto a lo largo de los 60 años sin que representen realmente un cambio sustancial. Claro, mientras Fidel y Raúl ambos vivían, el cambio era nada. En la medida en que han ido muriéndose los históricos y en el momento que desaparezca Ramiro, ¿una purga de esta tendrá un peso mayor o no? Bueno, yo creo que Raúl ha perfeccionado un sistema de dirección que le conviene mucho porque son, como dice, tapones removibles. Son personas descartables completamente porque no tienen ningún tracto, ningún background histórico. Y ellos se han reservado a un nivel en que permanecerán como hacen los chinos, como figuras consultivas históricas que tienen un poder real. Y estarán allí hasta que mueran. Precisamente cuando se hizo las marchas martianas de las antorchas, que una muchacha fue a entregarle un presente a Guillermo García, se vio que tuvo que tomarle las manos y ponérselas, porque prácticamente dicen que está ciego. O sea, esta gente son todos más de 90 años lo que tienen. Raúl creo que tiene 93. Es decir que... Bueno, en estos días, en febrero, estaba leyendo que el señor general de los avestruces, ¿cómo se llama? Frías. Guillermo García Frías. Va a cumplir 96 años. Sí. Él no debe estar en los cabales ya. Por cierto, esta institución... Hay una imagen que vimos hace poco donde le entregan un premio o algo así. Es la marcha martiana de las antorchas. Tienen que subir la mano. Porque no ve. Estaba mirando al cielo. La gente, se ha dicho que le ha dado como un stroke y que se ha quedado sin visión completamente. Ajá. Y por eso está así como inerte completamente. Enfrentarse a cualquier funcionario, enfrentarse a ese que ellos llaman la dirección histórica, debe ser muy difícil. Pero cuando no estén, yo insisto en eso, va a ser muy común, me parece, o va a ser inevitable,
Pero volver a la realidad entre ellos, ¿no? Volver a la realidad va a ser inevitable porque esto que estamos presenciando aquí es un agotamiento completo del sistema de trabajo de ellos, vamos a llamarle, que es un sistema de dictadura de gobierno. Porque todos los diseños, tú recuerdas cuando empezó la tarea de ordenamiento, que Díaz-Canel echó un discurso y se llenó la boca diciendo que habían convocado 200 científicos, economistas del mundo entero para diseñar esta política, que iba a sacar a Cuba completamente de la situación de penuria en que estaba. La gente no recuerda esas cosas y por eso se repiten tanto los mamotretos de propaganda. Vamos a ir a un corte. Les propongo irnos con las fotografías y los nombres de estos destituidos. Bueno, este es Manuel Santiago Sobrino, que era el hombre de la tripa. El de las gallinas decrépitas, ministro de Industria de Alimentos, y le designaron a Alberto López Díaz, lo vemos ahí a la derecha, y la ministra de Ciencia y Medio Ambiente, que también tenemos ahí la gráfica para ponerle el rostro al asunto, que es Elba Rosa Pérez Montoya, designado Eduardo Martínez Díaz. Se parece más un sesentón, cincuentón, etc. Cuando regresemos, yo quiero... A ver, Sergio, te quiero regresar a 48 horas atrás. El hoy tronado ministro de Economía, Alejandro Gil, se expresaba así en la Marcha de las Antorchas, con ese optimismo revolucionario que le caracteriza. Aquí estamos gracias a qué, al apoyo del pueblo, aquí estamos gracias a qué, al apoyo de la juventud, aquí estamos gracias a qué, a que se comprende que las medidas que estamos implementando y lo que estamos haciendo y todas esas proyecciones tenemos que resolver insuficiencias internas. ¿Y gracias a qué aquí no estamos ahora? Fíjate, utilizó una palabra que está en el comunicado que hizo la viceministra sobre que había un ataque cibernético. Habló de que se había suspendido las proyecciones de gobierno relacionadas con el incremento del precio del petróleo, del combustible. Y fíjate que es galimatías para decir que es el paquete de subir los precios de todos esos productos. Proyecciones de gobierno. Y esas proyecciones son las que han fallado completamente, porque todas las medidas han sido de diseño en una oficina. No tienen contacto con la realidad, ni siquiera con las MIPYME. Con las MIPYME hay como 10.200 licencias de MIPYME. Que no han resuelto el tejido productivo porque no se ha invertido en la agricultura. La zafra es un desastre. Incluso alguna gente en Cuba Debate, militantes del partido, porque tú lo notas porque es una redacción miedosa, que confirman su posición política y después sueltan la crítica. Es que Ascuba, que es el grupo corporativo que sustituye al Ministerio del Azúcar, debería ser analizado también. La zafra cada vez es peor. Cuba tuvo que importar azúcar de Francia para completar las cuotas nacionales de consumo. Cuba consume 700 toneladas para la población. Es decir, que tiene una situación crítica y esto va a refrescar el ambiente un poquito, porque todavía hay gente crédula. Hay personas en Santiago de Cuba que decían que qué bueno que estos ministros que diseñaron, que tienen la culpa, algunos se tragan la guayaba esa, pero cuando pasen los meses, continúen los apagones como están dando los apagones ahora, continúe la carestía, que no lleguen los productos, que no haya medicina, que el transporte... Bueno, había una huelga en Villa Clara de transportistas, porque no querían aceptar esto. Y hoy sale en el periódico que se mantendrán los precios del combustible y del transporte por el momento. Lo del ataque cibernético, bueno, ahí lo viso de realidad. Bueno, de alguna manera ha ocurrido algo técnico porque desde ayer Western Union estaba devolviendo dinero a personas que enviaban desde Miami dinero a Cuba. No se podía estar enviando dinero por Cubayama ni por Cubacel. Y personas que han hecho envíos se han asombrado de que les han devuelto dinero que habían mandado el 29 de enero, por ejemplo. Y lo que dicen algunos especialistas es que ellos calcularon mal o diseñaron mal la relación de la red nacional con Internet internacional, porque desde luego el combustible que van a vender, que se va a vender en dólares a los extranjeros y a los que tengan dólares, con esas tarjetas Visas y Mastercard, son comercios internacionales. Tiene que haber un bridge que le llaman ellos y tiene que haber cortafuegos que protejan a la red nacional. Otra cosa, Cabo, que está diciendo la gente en Cuba es que ha habido un desfalco encima en las tiendas y que alguien ha provocado una disrupción de la red nacional y que la Casa Central ha ordenado a sus dependencias que hagan inventario en papel, sea a máquina, para tenerlo. O sea que hay muchas especulaciones porque nada de esto es claro. De todas maneras es raro porque a ellos no les gusta mostrar vulnerabilidad. Entonces, que te confiesen de que han sido vulnerables a un ataque
a mucha gente le ha sonado como una justificación, incluso de la que se han reído. Lo que pasa es que sí, a veces suelen mezclar medias verdades. Sí. Y no sé cómo verlo. Tú que has analizado los planes estos económicos, el paquetazo, el proyecto, como quieran llamarle, ¿tiene alguna posibilidad de éxito siquiera medianamente? No lo creo porque ya te digo que ellos hacen diseño, pero prácticamente han empobrecido más a la gente. Y otra cosa que planean hacer es tratar de controlar el mercado cambiario, algo que va a ser imposible. Y te decía que hoy mismo ya sube. Cuando hay una situación como esta, que no hay un respaldo productivo, tú sabes que básicamente la moneda cae porque con esa moneda no se puede comprar nada. Y ellos no se han atrevido, recuerda que hemos especulado sobre eso, a prohibir la tenencia del dólar. De hecho, últimamente autorizaron que el dólar cash se pueda poner en la tarjeta. Lo que pasa es que hay un mercado cambiario que no quiere ir al banco porque no confía en el banco. ¿Por qué suspendieron estas reuniones, que no sé si son de rendición? Las rendiciones de cuentas. Disculpa, de rendición de cuentas. Las primeras rendiciones correspondían en noviembre. Allí hubo una situación energética grande y como que justificaron de que para no molestar a la gente, aplazarla. Ahora dijeron que la van a postergar, la van a replanificar. ¿Quiénes van a...? Porque yo sé que ese término se ha usado a lo largo de los años de rendición de cuentas, pero en este caso que ellos iban a ir pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, a escuchar la opinión de la gente. No, Marrero, y eso es interesante cómo Díaz-Canel ha dejado esta tarea a Marrero y se ha lanzado por todo el país a buscar una matriz de opinión, que es una palabra que a él le encanta, con la cual ha regresado desde Santiago de Cuba, que eso fue lo que dio origen a la reunión del Bureau Político. Marrero anunciaba de que lo importante ahora no eran las asambleas de rendición de cuentas, sino explicar y convencer a la gente la importancia de este paquete de medidas de ajuste para enderezar la economía según ellos. O sea, que ellos están obligados a tomar esas medidas, pero quieren tener a la gente suficientemente domesticada como para que lo acepten. Pero quieren que la gente crea algo que la gente en su cara les está diciendo que no creen y que saben que va a tener un efecto dañino. De hecho, Díaz-Canel, cuando ha dicho que los vulnerables no van a ser afectados, la gente sospecha mucho más. Y esos delegados, que yo te digo que son más de 12,000, fueron el 80% de esos delegados, que son como 9,000 y pico, fueron liberados de sus trabajos para que a tiempo completo visitaran personas y le explicaran la justeza de estas medidas. Desde luego, dinero, ¿eh? Tú puedes creer, Transporte, ¿con qué opinión tú crees que han comida. regresado esa gente a los órganos del partido? O sea, que tú crees que todas estas destituciones es una consecuencia de lo que... Del estado de opinión que hay en el país. Y que es una manera de tratar de aplacar. Fíjate que Díaz-Canel hoy... muestran algunas cabezas para que la gente... Hoy le ponen a Díaz-Canel un artículo en el Granma explicando que esto es un movimiento natural de cuadros y que es orgánico y de que está muy bien hecho y que vamos a salir delante. No sé, yo no veo cómo convencer a la gente de que empeore. Esa es la crisis, una crisis de credibilidad, bien dicho. Es una crisis de credibilidad y ellos lo saben. Y no tienen ningún respaldo económico para salir de esta. Yo no sé con qué plan cuentan ellos, porque básicamente las remesas bajaron y ahora con este incidente cibernético en que no está entrando divisa, ¿cómo tú crees que van a resolver? Porque si no se puede, si Miami sigue demostrando que es la fuente de divisas más importante que tienen, además de los médicos y algunos renglones que todavía exportan, son las remesas de miles de millones de dólares. O sea, que el acercamiento con Rusia y China no ha resuelto nada. No funcionó. No funcionó y entre otras cosas los bancos rusos están sancionados por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro y la tarjeta MIR que tú vayas a usar en Cuba tiene que hacer el clearing con los bancos rusos. Es decir, que no puede triangularse, tiene que ir directamente a Rusia. Yo no creo que eso vaya a funcionar. El problema grave que yo veo es que ellos quieren resolver, esto se resuelve fácil, pues entregándole, como ellos han fracasado en la gestión de alimentar, de vestir, de transportar al pueblo, pues devuélvanle al pueblo la capacidad de hacerlo por cuenta propia, de verdad, pero ellos quieren hacer todo esto sin devolverle al pueblo. Desde luego. Y pues, fíjate, esa capacidad. Para más, INRI tienen muy mala suerte porque parece que John Kabuli, que es el que preside el Consejo Económico Cuba-Estados Unidos,
le dio una entrevista al ABC, hizo una columna donde dice que está decepcionado que desde el 2022 adquirió una licencia del Departamento del Tesoro para invertir en Cuba y que Cuba a esta altura no le ha dado permiso. Él hizo una prueba con $25,000 para un particular, una agencia, un empresario que él no ha develado su nombre, pero Cuba no le ha aprobado el permiso a John Kabuli, que es un mal mensaje para los inversionistas. Y él dice que eso ha desestimulado a los inversionistas y ha demostrado que no es una prioridad para Cuba que los inversionistas levanten el sector privado. O sea que es una muy mala propaganda y sale en una columna en el diario ABC. Sí, claro, además, en un sector privado importante, ¿para qué vas a ir a invertir ahí? Y yo repito como un mantra, un hecho que es importante repetir. Las pequeñas aperturas se han hecho siempre en el área de los servicios. El 100% de los medios de producción, no de servicios, siguen en manos del Estado. Mientras no lo liberen, o de compañías que trabajan directamente con el Estado. Esa es la clave. Hay una diferencia entre servicio y producción muy grande. Un restaurancito no es producción, es servicio. Ahora que dijiste las empresas que están relacionadas con el Estado, en el sector de los servicios, tú sabes que hoy el Granma le dedica un artículo vitriólico contra la congresista María Elvira Salazar, porque ella presidió la comisión del Congreso que analiza si las MIPYMES realmente son un cambio estructural de la economía cubana o si son un paraván que utiliza el gobierno cubano para atraer la inversión de divisas desde los Estados Unidos hacia Cuba. Y están muy dolidos, les han dicho que hasta que es una hiena. No. Se le han dedicado un artículo completamente crítico a ella y otro artículo a Rosa María Payá diciendo que se está uniendo a la derecha de Milei para hacer una base desde Argentina para lavarle el cerebro a los jóvenes cubanos, tergiversando la historia de Cuba. Es una preocupación. No, está muy preocupado. Es una leí ese artículo. Sí, no, es una preocupación grave. Y claro, es una preocupación. Mira, el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Quieren tener éxitos sin libertades para el pueblo, libertades económicas, no estoy hablando de libertades políticas, y no, la fórmula no funciona. Está equivocada. Energía no es igual a masa por altura. Si quieres seguir sacando la cuenta, pues, o velocidad no es igual. Juan Manuel, que es un país donde aplicas una fórmula equivocada, donde no hay libertades y todo está tan coactado, el cubano está votando con los pies, casi 500,000 de cubanos se han ido. Es una pena, es una pena. Ni siquiera tienen el coraje de hacer una apertura económica. Hay montones de dictaduras, vaya, no es lo que queremos, pero hay montones de dictaduras que tienen unas libertades en el área de la producción y sin embargo se mantienen. Ellos no, son de una mezquindad terrible. Muchísimas gracias, Sergio Coma, analista político.